Cuando se menciona manejo de la hiperglicemia, hay tres cosas que tenemos que hacer. En primer lugar, yo le puedo bajar la velocidad de difusión de glucosa, entonces le bajo la velocidad de difusión, cuando puedo bajarla, ¿no? Cuando es un endovenoso común y corriente. Segundo, yo puedo empezar aminoácidos precoz, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque he visto que mejora la tolerancia. Y tercera maniobra, entonces yo puedo usar, si es que no puedo hacer ninguna de las dos cosas, yo puedo usar insulina, pero la insulina no la voy a utilizar para toda la... Entonces, con la insulina yo trato entonces de que esa glucosa esté entre el valor aceptado, ¿no? O por lo menos por debajo de 180, ¿ya? Las que nos asustan, las que están asociadas, por ejemplo, a hemorragia intraventricular, son aquellas hiperglicemias que están por encima de 200. Incluso hay literatura que dice entre 150 y 180 y no hay glucosuria, o sea, eso quiere decir que yo tendría que hacer glucosuria, ¿no? Entonces, si no hay glucosuria, yo puedo tolerar ese nivel de glucosa, ¿ya? Entonces, pero si ya he decidido entonces que es un valor muy alto, entonces yo tratar de mantener por debajo por lo menos de 180, y si lo logro al día siguiente, entonces bajar la velocidad de difusión de glucosa. Entonces le bajo y de repente ya le suspendo la insulina, ¿no? Si es que está en un valor apropiado, suspendo la insulina y le bajo la difusión de glucosa. Y eso quiere decir que voy a tener el desmedro de la carga calórica, ¿no? Desmedro de la carga calórica. Entonces más o menos así es el manejo. Otra pregunta. A veces tenemos en la primera semana, que es el momento más crítico de un prematuro extremo, es donde a veces hay bastante desequilibrio, ¿no? Hay hiponatremia, hipernatremia, hipoglicemia, hiperglicemia. Entonces, no sé si es dable limitar un volumen X para la nutrición parenteral y dejar un volumen que se pueda manejar estos desequilibrios. Mira, lo que sí tienes que tener el concepto es que con nutrición parenteral no vas a corregir las alteraciones hidroelectrolíticas que tengas. Si tienes deshidrataciones, si tienes, no vas a... Mira, ¿sabes qué? Mi paciente ha bajado 10% de ayer para ahora y tengo un sodio de 152. Entonces yo en la parenteral le voy a dar 200 por kilo, 250. No. Entonces, yo la parenteral le doy más o menos el rango que corresponde y aparte tengo que hacer yo mis manejos. Tanto, por ejemplo, sobre todo lo que se presenta es la hipernatremia, ¿no? Sobre todo la hipernatremia, ¿ya? Y generalmente el problema no lo tenemos después, entonces yo después voy a tener que adecuarme. Pues yo le digo, es muy fácil venir a hablar acá y hacernos una ponencia ya de lo que hacemos en la práctica, ¿no? Yo en la mañana voy, encuentro una glucosa que está en 80, ¿no? Un sodio en 132 y le programo todo, ¿no? Le programo aumento de velocidad de difusión de glucosa, aumento de lípidos, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que para la tarde me viene una glucosa de 200, y el sodio en 152. Entonces tengo que lidiar, ¿no? Pero la nutrición parenteral, yo no voy a tratar de manejar alteraciones hidroelectrolíticas con lo que es la nutrición parenteral, eso definitivamente, ¿no? Pues tiene que ser tratada por otra vía. Dos preguntas. Lo primero, no sé si lo entendí mal. Usted había dicho que cuando las proteínas daban cierta intolerancia a la insulina y por lo tanto los pacientes que reciben proteínas tienen un poco de hiperglicemia. No, al revés. Al revés. Sí. Incluso hemos visto ahí al revés, o sea, hay aminoácidos, la glicina por ejemplo, que es un estimulante de la insulina, entonces libera. ¿Qué pasa con el prematuro? El prematuro tiene dos problemas con los respecto a carbohidratos. Primero, que tiene insuficiente cantidad de insulina, y segundo, que sus tejidos periféricos son menos sensibles que en niños mayores, entonces me hace con mayor frecuencia hiperglicemia. Lo que yo les decía es, y lo que hemos visto en los dos trabajos, que cuando yo doy aminoácidos tengo menor concentración incluso de glucosa, ¿no? Una diferencia significativa. ¿Por qué? Porque hay aminoácidos, como me refiero, que estimulan la secreción de insulina, ¿ya? Y me frenarían o me protegerían contra la hiperglicemia. Sí. Otra pregunta, respecto a la difusión de lípidos, es que hay alguna alteración, o sea, mucha alteración hemodinámica del paciente, mire, ya les voy diciendo ya, salvo que el paciente esté moribundo, no deberíamos interrumpir la nutrición por nada. De repente bajar un poco, de repente si es un BIG muy alto, ¿no? Y está una glucosa en límite, ¿no? Y el paciente está de repente con dopa, dobuta, adrena, bajar un poco, ¿no? Igual con lo que respecta a lo que es lípidos, ¿no? Entonces, lo que pasaba, se decía antes, paciente séptico, no lípidos, paciente con hiperglicemia, con hiperbilirubemia, no lípidos, paciente con insuficiencia respiratoria, no lípidos, no. ¿Por qué? Porque si yo disminuyo, entonces voy a disminuir mi carga calórica que yo doy. Entonces, puedo disminuir,
pero no puedo suspender. Entonces eso vaya con esa idea, ¿no? Yo no debería suspender en ningún momento. Si el paciente está séptico, acuérdense que el paciente séptico necesita mayor cantidad incluso de energía. Entonces, la energía que requiere un niño pretérmino normal versus aquel niño que le tiene con sepsis es mucho mayor al paciente con sepsis. Entonces, justo en ese momento le voy a quitar, entonces vamos a venir toda la cadena que hemos visto anteriormente. Disminuiría la velocidad de infusión. Claro, o sea, yo le disminuyo, por ejemplo, si está recibiendo 3.5, yo quiero disminuir, de repente digo, mira, está séptico, ¿no? Está chocado, entonces yo le voy a dar a 2.5, ¿no? Entonces, de repente le disminuyo a 2.5 gramos. Eso quiere decir que disminuyó la velocidad de infusión, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. ¿Y recomiendas la infusión 24 horas del día de los niños o? La infusión ya desde hace bastante tiempo, para la infusión de... No, la infusión desde hace bastante tiempo lo que se ha visto es, ¿qué hacíamos antes? Como le digo, todo ha cambiado, ¿no? Cuando empezamos la nutrición parenteral decíamos 12 horas de lípidos y 12 horas de descanso, para que el hígado descanse, ¿no? Y después decían, no, mejor que sean 18 horas y ya es que descanse 6 horas, ¿no? Pero lo que se ha visto que la intolerancia tiene que ver con la infusión, con la velocidad de infusión. Entonces yo le tengo que dar una tasa de infusión más bajita, y yo eso lo logro si es que le doy la dosis que le estoy dando en 24 horas. Entonces la infusión tiene que ser en 24 horas, definitivamente. No hay. Ahora, nosotros no lo hacemos, pero hay literatura al respecto, que por ejemplo cuando hay complicaciones como es la colestasis, puedo dar yo nutrición ciclada, ¿no? Pues es ya otro concepto, en la cual doy por horas nutrición y por horas suspendo nutrición, pues ese es un manejo muy aparte. Pero en general la infusión debe ser constante, No sé si hay alguna otra pregunta. Doctor, Sí, la preparación, ¿qué sugiere? ¿Es 3 en 1, 2 en 1? Ya. También hay para todos los gustos, ¿no? Es la forma como yo administro. Cuando digo 3 en 1, no sé si están ustedes al tanto, quiere decir que yo en una sola bolsa pongo todos los componentes que hemos visto, ¿no? Todos los componentes los pongo en una sola bolsa y lo infundo a una cierta tasa. Entonces eso es la famosa 3 en 1. Y la 2 en 1 es cuando lípidos pongo aparte y todo el resto lo pongo en otra, ¿no? Entonces esa es la 2 en 1. Entonces, como te decía, referencias bibliográficas hay para ambos gustos, ¿no? Entonces, ambas tienen sus pros y sus contras. Por ejemplo, la 3 en 1, ¿no? Entonces, permite ahorrar tiempo y permite ahorrar personal. Entonces, insumos, es una sola bolsa, una sola línea, una sola bomba y un solo personal aparentemente para que sea en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces, otra cosa, que los lípidos le baja la osmolaridad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los lípidos son hiposmolares, entonces tiene varias ventajas. Y la desventaja más grande que tiene es que yo no puedo ver precipitación calcio-fósforo cuando utilizo, porque hay unidades que utilizan el calcio aparte. Nosotros lo mezclamos todo en la bolsa con proteínas y el resto, ¿no? Entonces, como el lípido es lechoso, es blanco, como ustedes han visto, cuando yo lo echo en 3 en 1, pierdo esa visibilidad y no podría yo detectar precipitaciones. Entonces ese es el gran inconveniente. Entonces en Europa, por ejemplo, las unidades hay 50-50, ¿no? 50% de unidades que utilizan 3 en 1 y 50% que utilizan 2 en 1. En Estados Unidos está prohibido las 3 en 1. ¿Por qué? Porque ya tuvieron muertes. Si ustedes saben ellos que con una muerte prohíben todo, ¿no? Tuvieron como 2 o 3 chiquitos que se les murió por problemas de precipitación. Entonces ahí se da 2 en 1. Nosotros acá en el instituto damos 2 en 1, ¿no? Y en la mayoría, me parece, creo que Sabogal es uno de los hospitales que da 3 en 1, ¿no? Aparentemente no tienen problemas, ¿no? Entonces, pero la mayoría de hospitales usamos 3 en 1, ¿no? En una bolsa lípidos y en la otra bolsa el resto de componentes. Al final se junta en una I, ¿no? Pero por lo menos en mayor parte del trayecto van separados. La primera parte es ya conocida, esto ya no lo vamos a tocar en aras del tiempo porque nos hemos ocupado mucho de parenteral. Esto ya lo hemos visto, que definitivamente decíamos que son conceptos comunes para tanto nutrición enteral como parenteral, las estrategias de nutrición enteral agresiva. Pero acá lo que hay que decirles, que ya habíamos mencionado, que la nutrición parenteral es necesario en recién nacidos cuya condición médica o no se pueda utilizar la nutrición enteral, ¿no? Un poquito de repente de la parte de fisiología.
porque más enfocado desde el punto de vista práctico. Se sabe que todo menor de 34 semanas tiene inmadurez gastrointestinal y motora, ¿no? Que esto hace que tomemos decisiones al respecto de cómo manejar la nutrición enteral, ¿ya? Entonces, a las 24 semanas se sabe que el tracto gastrointestinal está ya estructuralmente completo, pero hay motilidad y digestibilidad disminuida. Más problemas tenemos con la motilidad, ¿ya? Entonces, en el recién nacido prematuro, por ejemplo, tenemos retardo del vaciamiento gástrico que lleva a intolerancia gástrica, entonces es frecuente que reporten residuos gástricos y nosotros suspendemos la nutrición enteral, ¿no? Y además tiene un tracto gastrointestinal prolongado también que me lleva al famoso estreñimiento. Entonces, no nos debemos asustar la intolerancia ni tampoco el estreñimiento, que son cosas, por así decirlo, entre comillas, normales en este grupo de recién nacidos. Entonces, ¿cuándo debemos empezar la nutrición enteral para irnos hacia de frente? Yo sé que están desesperados por irse. Entonces, lo más pronto posible, ¿ya? Si bien es cierto, no después del nacimiento, como la nutrición parenteral, pero dicen entre el primer o segundo día, y de preferencia debe ser antes del cuarto, o sea que no debe estar más de 4 días estos chicos en NPO, ¿no? Si ya está estable el primer día, le tengo que dar el primer día su lechecita, ¿no? Si el segundo, después del primer día, el segundo día, pero no puede ir un NPO más largo, después vamos a ver, ¿ya? El fundamento, ¿por qué es? Creo que la doctora Carmen había hablado al respecto, ¿no? El líquido, el feto se ha visto que ingiere líquido amniótico constantemente, ¿ya? Y este líquido facilita el crecimiento del intestino. Entonces eso quiere decir que el intestino necesita estímulo luminal para que siga su maduración, que eso el intraútero lo hace el líquido amniótico, ¿no? Que es de gluten. Y cuando nace y nosotros lo dejamos en el NPO, ¿qué pasa con ese estímulo? No hay estímulo. ¿Por qué? Porque no hay entrada de nada. Entonces ahí es donde tiene su lugar la parte de nutrición enteral. Entonces, ¿qué se ha visto consecuencias del ayuno? Reducción del tamaño de las vellosidades, hay reducción del contenido proteico, hay disminución del peso del intestino, del páncreas y del estómago, hay disminución de la actividad enzimática, hay incremento de la permeabilidad de la mucosa, y después que tenemos NEC, ¿no? Hay un mayor tiempo para establecer la alimentación enteral, y estos efectos negativos en el intestino, todo lo que acabamos de leer, se dan ya tan precozmente como a las 24 horas. O sea que un NPO, ¿no? O como diría mi amigo Gómez Castro, un ayuno, ¿no? De 24 horas, ¿no? Entonces ya estamos perjudicando al niño. Lo bueno es que esto se revierte, ¿no? Si es que nosotros damos nutrición enteral, ¿ya? Con la introducción de nutrición enteral se revierte estas alteraciones negativas que tenemos nosotros sobre el tracto gastrointestinal, ¿ya? ¿La nutrición parenteral es buena? Sí, es buena, pero no es buena que sea exclusiva, porque me lleva a atrofia intestinal. ¿Por qué? Porque si no doy nutrición enteral, entonces no va a haber nutrientes en el lumen, por lo tanto no va a haber crecimiento, no va a haber estímulo, no hay estímulos tróficos. Entonces, por eso es que no debería ser nutrición exclusiva, tengo que ir siempre acompañando con una nutrición por lo menos trófica, ¿ya? Las ventajas de la nutrición precoz: promueve la maduración del tracto gastrointestinal, se ha visto que hay reportes que reduce la osteopenia de la prematuridad, disminuye el tiempo de hospitalización, reduce el tiempo para alcanzar la nutrición enteral completa, reduce el tiempo para la recuperación del peso al nacimiento y disminuye los episodios de sepsis. ¿Qué es lo que nos preocupa, no? Siempre paramos con el fantasma de la enterocolitis necrotizante, ¿no? Enterocolitis necrotizante. Y así es que dicen que el neonatólogo, el pediatra que hace neonatología, se ve en una cuerda floja, ¿no? Por un lado, el que quiere alcanzar la nutrición después de la charla del doctor Velázquez, no, o sea, la nutrición no tengo que empezar la nutrición como sea y tengo que alcanzar la nutrición trófica. Esa es una, pero por otro lado dice, no, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la enterocolitis necrotizante? Entonces tenemos que batallar nosotros en esa cuerda, ¿no? Esa cuerda. Y siempre ahora pues con su iPad, con su, ¿no? Ahí para consultar cualquier duda que tengan al respecto. Respecto al NEC, aquellos que están preocupados por NEC, miren, también sea desde el 86, se ha visto que la nutrición enteral precoz versus la tardía no hay ninguna ventaja. Incluso la precoz tenía en números, si ustedes ven, 5 en 17 y 6 contra 17. Entonces no hay asociación definitivamente
Ojo cuando utilizamos leche materna, sobre todo, que ya les habló también la doctora Carmen. Y este slide me gusta bastante, que también es un poquito viejo, pero si ustedes ven, en este lado grafica sepsis y en este lado grafica inicio de la nutrición enteral. Y miren ustedes, mientras más tarde inicio yo nutrición enteral, mayor incidencia de sepsis, ¿ya? Dentro de los 2 primeros días no llega al 30% la incidencia de sepsis, pero más de una semana, casi 60% de sepsis. Entonces, definitivamente hay una ventaja iniciar nutrición enteral precoz. No está contraindicado la nutrición enteral con uso de ventilación mecánica o CPAP, uso de catéteres umbilicales, depresión moderada, apnea y bradicardia. No olvídense de ese término de presión moderada, porque si no la doctora Medina después me va a linchar, ¿no? Ese término no hay en neonatología, ¿no? Pero la mayor literatura lo refiere. Uso de inotrópicos, lo he puesto en interrogante. Uso de indometacina, nosotros por ejemplo suspendemos, pero no es clara la literatura. Cantidades pequeñas de sangre en aspirado gástrico o sangre oculta en heces, sin signos abdominales, tampoco contraindica la nutrición enteral. Ahora, ¿qué leche? Entonces, para que no se olviden, ¿no? Leche de su propia mamá. Entonces, ya les han mencionado esto hasta el cansancio: mejora la motilidad intestinal, mejora el vaciamiento gástrico, mayor frecuencia de defecaciones, mejor tolerada, disminuye el riesgo de NEC. Es muy importante este último, ya que estamos preocupados por el NEC. Si no disponemos de leche materna, entonces también les han hablado, leche de banco. No tenemos acá en el país, hay 3 hospitales que tienen la suerte de contar con un banco de leche, Maternidad, San Bartolomé y Huancayo, me parece, o Huánuco, creo que es Huánuco, ¿no? Entonces, donde hay bancos de leche. Si no tengo leche donada, entonces fórmula para prematuros de 24 kilocalorías por onza. No hay evidencia que el uso de agua, de fórmulas diluidas mejore la tolerancia. Así es que eso que hemos visto hacer también, ¿no? A los maestros, iniciar tolerancia enteral con suero glucosado. Eso ya fue para el siglo pasado, es decir, el siglo XX, ahora estamos en el siglo XXI. Entonces, ¿con qué iniciamos? Leche materna, leche de banco si es que tengo, o si es que no tengo, lamentablemente, fórmula, ¿ya? Nosotros tenemos la ventaja de utilizar bastante leche de banco para estos chiquititos, ¿no? Estos chiquititos. Bueno, ¿cómo dar? En menor de 34 semanas hay una motilidad descoordinada, limitaciones en succión, deglución. Entonces la alimentación tiene que ser con sonda, ¿no? Orogástrica. 2 métodos: en bolo o infusión continua. Lo más común, lo más recomendable desde el punto de vista fisiológico es en bolo, ¿no? Por lo menos en 30 minutos cada 2 o 3 horas, ¿ya? Y si es que el presente intolerancia, incluso esta infusión lo puedo hacer yo un poquito más larga, ¿no? Un poquito cada hora o cada 2 horas, ¿ya? Y infusión continua, ¿no? Que yo le doy permanente, solamente cuando hay patología quirúrgica, cuando hay intestino corto, cuando no me tolera la nutrición enteral en bolos, ¿no? Cuando hay displasia broncopulmonar y de repente el chiquito se cansa con esto, o cuando hay insuficiencia cardíaca congestiva, también cuando hay una cardiopatía congénita, podría ser también en forma continua. ¿Cómo avanzar? También igual, no hay nada establecido, ¿no? Entonces, no hay una cantidad que diga, mira, hasta acá, con esto nos quedamos. Lo más aceptado es incrementar 20 ml por kilo por día, eso es lo más aceptado. Pero hay algunos que se van hasta 24, hay reportes hasta 24, incluso hay reportes que es seguro hasta 30 cc por kilo por día de incremento, ¿ya? Al respecto de cómo avanzar, por ejemplo, hay un artículo bastante interesante del 2011, en la cual hacen una nutrición estandarizada. Si ustedes ven el protocolo, parece un protocolo, yo siempre le digo, parece un protocolo un poco timorato, pero si yo analizo, entonces, por ejemplo, ellos lo dividen en 2 grupos: menores de 1000 o menores de 27 semanas, y de 1000 a 1500 o mayores de 31 semanas, ¿no? Entonces, y miren, hacen nutrición trófica en este grupo los primeros 8 días. Primero con 10 ml por kilo por día, luego con 20 ml por kilo por día, y luego ya hay incremento progresivo. Y en este grupo hacen trófica de frente con 20 ml los primeros 6 días, y luego ya hay incremento progresivo. Dicen, oye, pero 10 ml 4 días, ¿no decías que tú eras muy agresivo, que queremos...? No, pero si ustedes ven, ¿en qué paciente menos de 1 kilo a los 15 días estamos con full de nutrición enteral? Muy poco. Entonces, si con este esquema que parece un poco timorato vamos a alcanzar esto,
bienvenido sea. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay muy pocos chicos que a los 15 días, en este grupo menos de 1000 gramos, vamos a alcanzar 160 por kilo por día, ¿no? Que sería su tope. Ya, entonces quiere decir, si yo suspendo parenteral, sería máximo 12 días de parenteral, ¿no? Y acá máximo 10 días de parenteral. ¿Ah? Entonces, pero también es un esquema que ustedes en sus protocolos o en sus hospitales van a tener que decidir cómo avanzo en este grupo de recién nacidos. Nosotros estamos utilizando en teoría este esquema, aunque no todos los aplicamos, pero por lo menos el protocolo dice que estamos aplicando este esquema. Los requerimientos, esto lo que decían antes, si no me equivoco es del 2010, en la cual por ejemplo requerimientos para vía enteral, es esto en prematuros, entre 135 a 200, energía entre 110 a 135, proteína, miren, acá en el menor de 1500 gramos hasta 4.5, en 1000 hasta 1800 hasta 4 vía oral, lípidos, ácido linoleico y todo lo demás, pero lo que nos debe interesar es la cantidad, porque siempre nos sacamos la cantidad de energía y la cantidad de proteínas, que en el menor de 1000 hasta 4.5. Entonces esto más o menos cómo deberíamos iniciar. Ya habíamos dicho, de preferencia los primeros 2 días, nutrición enteral trófica, nutrición enteral mínima, que por definición es aquella nutrición que va hasta 24 ml por kilo por día, ¿ya? Entonces, ¿qué permite esta nutrición? Disminuye la permeabilidad intestinal, estimula el crecimiento celular, aumenta el vaciamiento gástrico, permite llegar a la nutrición enteral más rápida. Y hemos dicho también qué tipo de leche, leche materna, leche de banco o fórmula. ¿Cuánto tiempo es la interrogante? De 6 a 8 días, ¿no? De 6 a 8 días. Entonces, de 6 a 8 días yo entonces empiezo a incrementar, habíamos dicho lo más recomendable, 20 cc por kilo por día, entonces voy con incremento de la vía enteral y voy disminuyendo, porque ojo, que acá 7 días hemos dicho que estamos con nutrición parenteral completa, ¿no es cierto? A los 7 días, según el esquemita parecido a este, 7 días estábamos ya completa. 90 kilocalorías, 3.5 o 4 gramos de proteínas, 3 o 3.5 gramos de lípidos, ¿no? Entonces, una vez que empiezo a incrementar la vía enteral, empiezo la disminución paulatina también de nutrición parenteral. La fortificación, como después vamos a ver, que también yo puedo empezar mucho más antes, pero lo más aceptado es empezarlo con 100 ml por kilo por día, ¿no? Una vez que llego a 100 ml y empiezo la fortificación, suspendo la nutrición parenteral, me quedo solamente con enteral y le doy el alta, ¿no? Entonces, esto está en interrogante porque mucho depende de con cuánto es el protocolo que dan de alta, algunos damos 1600, 1800, 1200, ¿no? Entonces, y se va a la casa con leche materna fortificada o fórmula especial. Entonces, ojo que estos chiquitos deben de continuar con fórmula especial todavía, ¿no? O leche materna fortificada, que va a ser un poco más difícil. Bueno, contraindicaciones absolutas: sospecha de NEC o NEC confirmada, obstrucción intestinal o si tienen malformaciones del tracto gastrointestinal, ¿no? Contraindicaciones relativas: asfixia perinatal. Entonces, cuando hay asfixia se recomienda por lo menos un NPO de 48 horas, policitemia, ¿no? Hay que valorar, recién nacidos descompensados, PSA descompensado, uso de indometacina, residuos gastrosporáceos o sanguinolentos, retardo de crecimiento intrauterino severo. También no es aceptado por todos, pero dicen que por lo menos debemos esperar unas 48 horas para iniciar nutrición enteral. ¿Cuándo suspender? Residuos biliosos, hemáticos o porráceos, siempre que se acompañen de signología como distensión abdominal, vómitos y o descompensación hemodinámica. Residuo gástrico mayor de 50, ¿no? Por ciento de la toma, pero cuando recibe por lo menos 10 ml, porque ¿qué pasa cuando estamos con nutrición trófica? ¿Cuánto le damos? 2 centímetros. ¿Cuánto tiene de residuo? 4 centímetros, ¿no? Y si es claro, no hay distensión abdominal, yo no tengo por qué suspender. O, el otro lado que se me ha dicho 50%, y como este es el 200%, entonces mejor le suspendo. O sea, cuando ya está en este incremento progresivo, cuando por lo menos recibe 10 ml por toma y me hace un residuo el 50%, de repente vale la pena suspender. Cuando hay hematoquesia, o como había dicho, cuando yo sospecho en NEC, sí tengo que suspender. Ya la doctora Carmen les habló de todas las bondades de la leche materna, pero lamentablemente para este grupo de recién nacidos no es suficiente. Que se benefician de todo lo que les han mencionado es cierto, o sea, es el alimento ideal para todo grupo de recién nacidos, pero para
este grupo de recién nacidos, la leche materna no es suficiente, o sea, no cumple los requerimientos nutricionales recomendados. Entonces acá, como no tenía nada que hacer, hice una comparación, las recomendaciones anteriores que nos había mencionado esta literatura, esta de acá, ¿no? Entonces lo que nos mencionaba, y por ejemplo, si yo le daba 150 ml de leche materna sola, ya más o menos leche materna madura con una composición un poco estable, porque eso también seguramente no llegué un poco tarde en la charla. Ustedes saben que tanto el contenido calórico como el contenido proteico van disminuyendo, ¿no? El proteico va disminuyendo y el calórico va incrementando un poquito conforme aumenta, ¿no? Conforme aumenta la edad, tanto la edad gestacional como aumenta la edad postnatal del recién nacido. Pero más o menos un promedio. Entonces habíamos dicho líquidos entre 135 y 200. Con 150 de leche materna va bien. Calorías, no, porque si es que yo considero 67 calorías por cada 100 ml, me faltarían 10 calorías para darle lo mínimo, ¿eh? Que habíamos dicho que son 110. Proteínas, estoy lejos, ¿no? Tanto en el grupo de 1000 como en el de 1500. Lípidos, más o menos que completo, ¿no? Pero tomando el mínimo. Y carbohidratos también estoy en déficit. Pero el déficit más grande que existe es en la parte de macrominerales. Miren, calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio, cloro, salvo el potasio, después todos están en negativa en buena cantidad, ¿no? Entonces, si es que yo doy leche materna sola. Entonces, por eso es que yo tengo que fortificar la leche materna si no quiero ir a lo que habíamos mencionado del retardo de crecimiento extrauterino, ¿ya? Entonces, los fortificadores, ojo, son fortificadores especiales, ya también olvídense porque a veces me llaman y me dicen, ¿cómo es esa fortificación de leche materna que había que echarle el polvito y todo lo demás? Otra vez les repito, ¿no? Es siglo XX, ¿no? Entonces, ahora en todo lado hay fortificadores, hasta nos regalan los fortificadores, ¿no? Entonces no hay excusa para usarlo. ¿Por qué? Porque el fortificador tiene proteínas, tiene energía, tiene minerales, tiene vitaminas. ¿Qué pasa? El famoso policose también que usábamos, ¿no? Agrégale un poquito de policose, ¿no? Entonces, o triglicéridos de cadena media, que tienen sus indicaciones, pero en general nosotros debemos dar una fortificación completa, porque eso es todo lo que le falta, porque si no, le vamos a dar más de uno y menos. Entonces, lo que se ha visto con fortificadores es que mejora el crecimiento, mejora el desarrollo cognitivo y disminuye las deficiencias. Bueno, hay dos formas de dar la fortificación, uno lo que se llama la fortificación estándar y otro lo que es la fortificación individualizada. Entonces acá también hay que ponernos de acuerdo cómo se hace. Lamentablemente nosotros estamos haciendo solamente estándar, que no es la más apropiada, y la más apropiada sería la individualizada, que también hay dos formas. La adaptada o dirigida, que es mediante el análisis de leche materna. Entonces yo, este prematuro, analizo su leche materna y le doy lo que le falta. Le falta tanto de proteína, le falta tanto de calcio, entonces comprenderán que eso es, necesitamos un laboratorio de clase A, que lamentablemente no lo tenemos. Y la otra es la fortificación individualizada, ajustable, que es de acuerdo a la respuesta metabólica y nos basamos en el boom, ¿no? Entonces, hablamos de niveles de fortificación. La fortificación normal, entonces, es leche materna con 5 gramos de proteína, sobre todo esto se refiere a la proteína, ¿no? Se basa en la proteína. Entonces, de ahí tengo yo niveles para disminuir y niveles para aumentar. Entonces, si tengo yo leche materna más 5 gramos, puedo bajar al siguiente nivel, que es leche materna más 3.75 gramos, y el menos 1, que es leche materna más 2.5 gramos. Tengo el más 1, que es leche materna más 6.25. Entonces, acá ya no le puedo agregar más fortificador, porque acuérdense que también tengo un tope para energía, ¿no? Entonces, si yo necesito más proteína, tendría que agregarle un fortificador que tenga solamente proteína si quiero ir al nivel 2 o al nivel 3. Entonces, proteína concentrada, ¿no?, de bovino, ¿ya? Esta lectura ya no es nueva, está del 2006, lamentablemente no lo hacemos, ¿no? Entonces, ¿yo cómo controlo? Entonces, con el boom. Y esto me serviría también no solamente ya cuando el chico esté estable, entonces para ver, chicos que no ganan peso, oye, mira, no gana peso, de repente le pedimos hemoglobina, hematocrito, de repente está infectado, ¿no? Entonces, pero pidámosles también un boom para ver, si el boom está entre 9 y 14, entonces el aporte que yo le estoy dando de proteína es apropiada, ¿ya? Si está en menos de 9, entonces dice que no hay buen aporte de proteína, entonces yo incremento un nivel la fortificación. Entonces, acordémonos que los niveles están acá. Entonces,
bien. Bueno, hablaré común. Entonces, acordémonos que los niveles de fortificación estamos acá. Entonces, si yo tengo un boom mayor de 14, tengo que disminuir un nivel. ¿Por qué? Porque tengo mucha proteína, ¿ya? En cambio, si tengo un boom por debajo de 9, tengo que incrementar mi nivel de fortificación porque está muy baja proteína. Ahora, el boom, acordémonos que no es la manera más apropiada de monitorizar la tolerancia a la proteína, pero lo que se ha visto que en chicos estables con función renal normal, entonces se correlaciona muy bien con la utilización de proteínas, ¿no? Entonces nos serviría para hacer la monitorización de si estoy dando la cantidad apropiada o no de proteínas. Creo que esa es la última. Entonces hay preguntas al respecto. He tratado de correr para terminar la hora. Justo 7:30, 7:31. Se quemó el micro. Mucho hablado. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario al respecto. ¿Cómo están con sus hospitales? En la parte de nutrición parenteral, en la parte de nutrición enteral, ¿no? Recordemos que tenemos fórmulas ahora. Bueno, lo ideal es leche materna fortificada. Si no tenemos la leche materna fortificada, entonces yo puedo utilizar fórmula para prematuro, que hemos mencionado de 24 calorías, pero en el mercado ahora tenemos fórmulas especiales para todo gusto. Por ejemplo, hay la de 24 calorías HP, ¿no? o de alto contenido proteico, que también puedo yo utilizar. Entonces, si no puedo utilizar leche materna, por ejemplo, estoy utilizando la fórmula de 24 calorías y el niño no gana peso, le hago un boom y el boom está por debajo de nuevo, entonces de repente me puedo ir a la 24 HP, que me puedo ver una semana más. Y también tenemos en el mercado, acordémonos, la de 30 calorías por onza, ¿no? Entonces, o sea, que tiene densidad calórica de 1. Ahora, el problema es que yo no lo puedo utilizar en todo el mundo, ¿no? Porque si yo le doy 150, le estoy dando 150 calorías, porque es una caloría por cada cc, ¿no? Entonces, pero ¿para quién está diseñada, por ejemplo, esta fórmula de 30 calorías? Para los displásicos. El displásico yo sé que no le puedo dar más de 150 cc por kilo por día, y el displásico necesita mayor. Esos 130 que están recomendados es para el recién nacido prematuro de muy bajo peso, entre paréntesis normal. Pero si ya estoy hablando que tiene displasia broncopulmonar, va a necesitar una mayor cantidad de energía. Entonces 150 estaría bien para este chico, ¿no? O chicos que tienen cardiopatías congénitas, ¿no? De diferente etiología, en la cual también me limita el volumen. Por ejemplo, este cardiópata 120, y con 120 ni fortificada ni 24 voy a alcanzar los requerimientos. Entonces de repente en este puedo utilizar la fórmula de 30 calorías. Y ya tenemos el servicio en el mercado, hay varios laboratorios que tienen fórmulas de 24, fórmulas de 24 HP y fórmulas de 30 calorías. Entonces a veces hay limitación en el mercado de algunos productos, ¿no? Pero estos productos están. Entonces no hay excusa para no estar dando una buena nutrición a este grupo de chicos. Pablito, no sé si lo tocaste hace rato que no estuve, pero dado que este curso 80% del público está en sus casas y lo recibe virtual, y algo que me preocupa porque he recibido preguntas es el tema de el consejo a los lugares donde no tienen toda la infraestructura que tú nos has recomendado y todo el equipamiento. A veces vemos que hay lugares que intentan preparar de repente una fórmula solo con aminoácidos, preocupados porque no tienen nutrición parenteral con todo lo que se requiere, y nosotros mismos hemos experimentado los riesgos y después las contaminaciones y los riesgos de muerte. Entonces quisiera que tú hagas un consejo al respecto. ¿Qué recomiendas los lugares donde no tienen todo? Bueno, lamentablemente pues estamos en el Perú, ¿no? Entonces somos expertos adaptando cosas, ¿no? Ya les decía yo, la doctora Carmen ahora es directora, entonces le tiro la pelota. El ambiente que nosotros tenemos no cumple. Entonces, por ahí empezando, o sea, tampoco esperemos cumplir todo, que queramos tener un ambiente de nutrición parenteral como tiene San Bartolomé. Es un solo hospital que tiene en el país que, diríamos, está trabajando desde ese punto de vista adecuadamente. ¿Maternidad está trabajando? No. Entonces, lo que yo les trato de decir es que tenemos que adaptar lo que tenemos para minimizar los riesgos. Sabemos que tenemos que hacerlo de manera aséptica, lo más aséptica posible.
por ejemplo, San Bartolomé empezó preparando su nutrición parenteral en sala de operaciones. Es una forma alternativa, si no es cierto la más apropiada, como repito, de tener un ambiente especial, pero debemos de tratar de mantener, o sea, de hacer la preparación y de garantizar la preparación aséptica, ¿no? Ahora, respecto a los productos, eso sí, no hay excusa, ¿no? ¿Por qué? Porque, como decía, ahora la disponibilidad es a nivel nacional. Incluso, bueno, eso ya la parte administrativa, no sé cómo lo hace, pero el CIS cubre el costo de la nutrición parenteral. Entonces, tampoco por ahí está la excusa, ¿no? Entonces, el CIS cubre. Entonces, de lo del ambiente de repente es aceptable. ¿Por qué? Porque yo sé lo que cuesta implementar un área que sea dedicación exclusiva de parenteral y todo lo demás, con todo lo que garantice, ¿no? Pero que debemos de por lo menos tener los insumos apropiados, y todos, yo creo que no hay excusa para no tener eso, ¿no? Entonces, por eso digo, difícil es tener un ambiente y todo lo demás, pero yo creo que la compra de productos sí se puede hacer, y ahora hay disponibilidad a nivel nacional de todo lo que hemos dicho y los productos apropiados, ¿no? Entonces eso sería lo que yo tendría que decir, ¿no? Traten pues de adaptarse lo mejor que puedan. Igual al personal, ¿no? Como he dicho, el personal tienen que preparar el químico, pero como ya les decíamos, ¿no? Si hay algunos hospitales que todavía la enfermera está capacitada en la preparación, bueno, pues hasta no tener una químico de repente que esté capacitada en la preparación, continuemos con ese personal, ¿no? Pero en la medida de lo posible tratemos de cumplir lo que está recomendado, ¿no? ¿Hay preguntas entonces? Muchas gracias.